Y pasa ahí. El contenido de la charla se basa en las generalidades, posterior cómo se clasifican estos quistes, algo de los síntomas, posteriormente va a hablar de cada quiste, haciendo principal énfasis en las neoplasias mucinosas papilares intraductales, no se va a hablar nada de los pseudoquistes, para finalizar con unas conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? En las últimas 3 décadas aproximadamente, con el uso ampliado de las tomografías, se ha visto que hay un aumento en los hallazgos de estos quistes. En este momento se habla que puede ir hasta del 2 a un 45%. Esto se ha dado por el aumento pues, en la detección por el uso ampliado de las imágenes. Se sabe que es un grupo heterogéneo de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque todos tienen un diferente comportamiento biológico y un riesgo variable de malignidad. Entonces, conocer esto bien, el correcto manejo de cada quiste me va a prevenir la progresión del paciente a un cáncer de páncreas y también va a minimizar la necesidad de hacerle seguimiento a alguien innecesariamente y los costos relacionados con esto. Primero que todo, ¿qué es un quiste pancreático? Un quiste pancreático es una neoplasia formadora de cavidades que pueden ser uniloculares o multiloculares, o un cambio similar a un tumor no neoplásico del páncreas. Hay varias maneras de clasificarlo, unas en mucinosas o no mucinosas. Las mucinosas se dice que son mucinosas porque están recubiertas de un epitelio cilíndrico que viene del endodermo y son las intraductales papilares y las mucinosas quísticas. Las no mucinosas están recubiertas de un epitelio cúbico simple y son las serosas, los pseudopapilares y los tumores neuroendocrinos quísticos. Otra manera de clasificarlos es por el riesgo que tienen de neoplasia. Hay una que no tiene ningún o casi ningún riesgo de neoplasia, que son los pseudoquistes o las neoplasias quísticas serosas, y otros que tienen un riesgo variable, que son los quistes mucinosos. Estos hacen parte de las lesiones premalignas más predominantes de los quistes pancreáticos. ¿Qué síntomas tienen? Como les dije, principalmente los pacientes consultan por algo, otra cosa diferente, se les hace una imagen de abdomen y se encuentra de manera incidental el quiste. Entonces, por lo general, no tienen síntomas. Y de llegarlos a tener, pueden tener pancreatitis, ictericia o diabetes mellitus de nueva aparición, pero reafirmando que hay ausencia de síntomas en la mayoría de pacientes. Esta diapositiva la traigo porque son las dos guías que hay en este momento más importantes. Esta la internacional, esta es la europea. Hablan pues prácticamente lo mismo con unas pocas diferencias y es como nosotros como residentes o cirujanos generales las que debemos de conocer para hacerle el manejo a sus pacientes y de un adecuado seguimiento. Vamos a empezar a hablar de cada una. Para empezar está el tumor pseudopapilar, es muy raro, es aproximadamente el 9% de estos, se ubican principalmente en el cuerpo y en la cola del páncreas y es casi que exclusivo de las mujeres en la tercera década de la vida. Entonces se le llama como la lesión hija del páncreas. La mayoría son benignos, solo hay una transformación a un carcinoma de bajo grado, aproximadamente hasta el 15%, son asintomáticos en la mayoría, pero cuando son muy grandes pueden tener o síntomas de dolor o síntomas de obstrucción mecánica. Es importante saber que si se presenta con metástasis en el hígado, siempre se recomienda hacer una cirugía oncológica, o sea, quitar la metástasis con intención curativa. En las imágenes ellos se ven bien delimitados, tienen un tamaño más o menos de 5 a 10 centímetros y con una apariencia sólida quística. Hasta el 30% de ellos pueden tener una hemorragia interna o necrosis. Importante es que ellos tienen una cápsula fibrosa alrededor del tumor, lo que le confiere esa configuración bien limitada. Una vez que se diagnostique este tumor, el tratamiento es netamente quirúrgico. Están las neoplasias quísticas mucinosas, depende de dónde la incidencia es del 10 al 45%, también prevalece más en mujeres y es en la cuarta y quinta década de la vida, por lo cual se le conoce como la lesión madre del páncreas y ocurre principalmente en la cola. Y los biomarcadores, cuando se les piden, son variables, pueden estar normales o alterados. Cuando están alterados se habla más de que sí puede ser una lesión premaligna. En la imagen son grandes también, 6 a 11 centímetros en promedio, por lo general son macroquísticos uniloculares en el 80% y se ven como si fueran una naranja o un limón. Esto es muy importante porque esta quiste mucinoso es una lesión premaligna, porque hasta el 40% de ellos se pueden tener la transformación. La JAMA en el 2017 sacó unos factores de riesgo para saber como qué pacientes están más predispuestos a tener una transformación maligna, y entre ellos están los hombres, si está ubicado en la cabeza y en el cuello, si tiene un tamaño mayor a 4 centímetros, si tiene un componente sólido, si tiene un nódulo mural o si está
dilatado el conducto. Normalmente, pues hasta la época, el tratamiento de esto es netamente quirúrgico. Pongo el mayor a 4 en rojo porque hay varias literatura que no se pone de acuerdo con el tamaño, inclusive algunos artículos tienen que menor a 4 centímetros, sin otros factores de riesgo se podría hacer vigilancia, inclusive menor de 5 o menor de 6. Ese es un estudio de este año donde dice que tal vez no es necesario tratar quirúrgicamente a todos los pacientes con un... Fueron en total más de 3.000 pacientes. Ellos dicen, las guías internacionales y las europeas recomiendan que se haga resección a todo, pero en realidad no hay una indicación específica de qué pacientes tienen más riesgo de hacerlo, como si lo tiene, por ejemplo, los intraortales papilares, que más adelante los vamos a ver. Ellos se dieron cuenta que hay una tasa de malignidad de los resecados de ellos de tan solo el 16%, y concluyen que la vigilancia se puede justificar en quistes pequeños. Ellos encontraron que todos eran malignos por encima de 6.5 centímetros, y casi todos eran benignos por debajo de 5 centímetros, y que no tuvieran nódulos murales. Importante decir que aquí, pues en Colombia, con nuestro sistema de salud, esto no es tan factible porque los pacientes se pierden, esto necesita un seguimiento estricto, entonces no puede quedar en el aire, pues que aquí se puede hacer vigilancia, aquí un quiste mucinoso diagnosticado se debería de operar. Está la neoplasia quística serosa, es 1/3 de estos quistes, también predomina más en mujeres, en la sexta y séptima década de la vida, se le conoce como la lesión abuela del páncreas. Se produce principalmente en la cabeza y son asintomáticos en la mayoría. Y la transformación maligna es casi 0%. Las amilasas y el antígeno carcinoma embrionario por lo general están normal. En la imagen se ve poliquística en un 70% o en panal de abejas, que es muy característico de ellos, hasta en un 20%. Hay que tener en cuenta que hay menos del 10% puede ser oligoquística y se podría confundir con una neoplasia quística mucinosa. Ellos tienen algo muy característico que es patognomónico, que es una cicatriz fibrosa central, estrellada y hipodensa, que es específica del seroso, pero solo está presente hasta en un 30% de los pacientes. Estos pacientes no son quirúrgicos en la actualidad, excepto si se comprueba que los síntomas que tienen es por el quiste o el diagnóstico no está claro. Está la neoplasia quística neuroendocrina, el 65% de estas son no funcionales, son únicos por lo general, y estos son menos agresivos que los sólidos. Tienen las indicaciones también de cirugía, que son cuando son funcionales, mayores a 2 centímetros, tienen un crecimiento mayor a 5 milímetros cada año, en el gamografía son captantes o les hacen una biopsia que muestra malignidad. Ya para entrar con más, en el que más vamos a hacer énfasis, que son las neoplasias mucinosas papilares intraductales, se habla que más o menos la incidencia está un 30%, este es un poco más común en hombres, y se da en la sexta y séptima década de la vida, y se divide en 3. Conducto principal, que es cuando hay una dilatación segmentaria o difusa del conducto principal mayor a 5, y no hay otra causa que me explique esta obstrucción. Está el derrama lateral, que es cualquier quiste que esté en comunicación con el ducto lateral, y está el mixto, que es que tenga características de ambos. Es importante decir que para uno diferenciar un papilar intraductal de un mucinoso, el mucinoso nunca va a estar en contacto con el ducto principal. Eso es como la principal diferencia de ellos dos. El lateral, por lo general, en las imágenes se va a ver como un racimo de uvas que puede ayudar pues como a hacer la diferencia. Como generalidades, tenemos que los dos se presentan principalmente en la cabeza del páncreas y que está comprobado que son lesiones precursoras identificables para un carcinoma pancreático. Por eso es muy importante hacerles un seguimiento correcto. ¿Cómo se diagnostica? La mejor imagen para ellos es la resonancia contrastada. Esta me ayuda a ver si hay comunicación ductal, si hay compromiso del conducto, si hay extensión a través del páncreas y si hay nódulos murales. Otra imagen que nos puede ayudar mucho, que es el advenimiento de la ecoendoscopia, este me ayuda a complementar características preocupantes, más adelante les voy a hablar de ellas, para hacer el seguimiento de los pacientes y de las lesiones y caracterizar bien los nódulos. O sea, si yo veo un nódulo, saber si en realidad es un nódulo o es otro diagnóstico diferencial. Si hay comunicación en el conducto, y algo muy importante es que me ayuda, puede hacer que uno tome citología y biomarcadores de la lesión. Entonces, ¿cuáles son las características preocupantes? Estas son las que nos dicen las guías internacionales, que es que el quiste mide más de 3 centímetros, que el nódulo mural realce, pero que realce menos de 5 milímetros, que las paredes sean realzadas y gruesas, que el conducto pancreático mida entre 5 y 9.9,
que haya un cambio abrupto en el calibre del ducto principal más una atrofia pancreática distal, que esté asociada a una pancreatitis, que tenga linfadenopatía, el CA19 no elevado por encima de 37, este es uno de los menos específicos, o una tasa de crecimiento mayor de 5 milímetros a los 2 años. Esas son como indicaciones relativas para llevar a un paciente a cirugía. No es como que yo tengo 2, los llevo, tengo 3, no. Todos se basan como cuáles tengo y cómo es el seguimiento de los pacientes para tomar la decisión si se llevan o no a cirugía. En cambio, están los estigmas de alto riesgo, que es ictericia obstructiva más una lesión quística en la cadena del páncreas, que tenga un nódulo mural pero se realce más de 5, que el conducto mida más de 10 o que tenga la confirmación maligna, de malignidad o de alto grado de displasia. Estos pacientes, si son quirúrgicos, obviamente si son aptos para la cirugía. Entonces, el primer estudio que traigo del 2022, ellos cogieron como las imágenes y miraron como qué en las imágenes me va a ayudar a predecir que este paciente pueda tener más riesgo de una displasia de alto grado o de malignidad. Fueron más de 3.000 pacientes y ellos encontraron que lo más importante es tener un cambio en el componente sólido, o sea, el realce del nódulo mural que me puede aumentar hasta 12 veces el riesgo y el diámetro mayor a 10 milímetros. Pero también el componente sólido netamente del nódulo, que aumenta hasta 4.85 y que esté asociado a linfadenopatía. Esto aquí nos ayuda a confirmar pues esa precisión diagnóstica. Entonces ellos hablan que lo primero más importante es la dilatación del conducto pancreático y después que tenga un nódulo mural, pero que este tenga un realce. Este otro estudio es un metaanálisis de la ecoendoscopia con contraste. Esto nos ayuda a mirar en realidad si el nódulo que yo estoy viendo si es un realce verdadero o tiene otro componente sólido sin realce. Fueron en total 10 estudios, más de 500 pacientes, y ellos encontraron una gran sensibilidad y especificidad y una precisión diagnóstica casi del 95% a estos pacientes que tenían el nódulo y este realzado para displasia de alto grado o malignidad. El problema pues es que en Colombia no contamos con estos contrastes, entonces aquí solo se puede hacer la ecoendoscopia solita. También es muy importante hablar del conducto pancreático principal. En el 2019, el señor Chiaro hizo este artículo diciendo que el conducto principal es el mejor predictor de displasia de alto grado o de una invasión o un carcinoma invasivo. Es un estudio retrospectivo, todos los pacientes se sometieron a resección pancreática y él dice que lo más importante es tener una dilatación del conducto pancreático, inclusive por encima de 5. No solo de 10, sino que hay que tener cuidado con los pacientes que están mayores a 5 hasta 9.9 porque el OR es significativo y es estadísticamente significativo. Entonces ellos concluyen que el punto de corte donde uno ya debería estar pensando que el paciente puede tener más riesgo de malignidad es entre 5 y 7 milímetros y que eso me va a ayudar a discriminar entre lesiones malignas y benignas. Cuando salió este artículo, hubo como una discusión académica. Posteriormente, Basi, que es otro que estudia mucho los quistes pancreáticos, le hizo un comentario al artículo y dice que en realidad el artículo de él era relacionado entre el tamaño y la malignidad, pero solo en series quirúrgicas, no en realidad el número real que hay de pacientes con este diagnóstico. Entonces ellos hacen otro estudio donde evaluaron el tamaño del conducto pancreático en la proyección de malignidad y encontraron que los pacientes que se les hizo seguimiento, si solo tenían esa dilatación aislada mayor a 5, sin otro factor de riesgo asociado como las características preocupantes, no se asociaba con malignidad, pero en cambio si estaba asociado a otros factores de riesgo, sí se asociaba pues a que el paciente tuviera más riesgo de malignidad. Entonces ellos concluyen que si solo se tiene en cuenta la dilatación pequeña del conducto, va a llevar a resecciones innecesarias con la morbilidad pues, que esto trae. Posteriormente el doctor le responde también y dice que los criterios que hay en este momento en las guías internacionales son muy sensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no quiere dejar pasar por alto ningún cáncer a expensas de la especificidad. Es decir, tasas relativamente altas de cirugías que en realidad pues, no se necesitaban, no eran terapéuticas. Y ellos concluyen que definitivamente su estudio pues que sí es válido la dilatación del conducto pancreático entre 5 a 9.9 como una indicación quirúrgica relativa y que el objetivo principal de esta indicación es una cirugía preventiva en aquellos pacientes que tienen una displasia de alto grado con una larga esperanza de vida y que esperar un diagnóstico de cáncer en estos pacientes es algo pues que no tiene justificación. Posteriormente el doctor Chiari saca otro estudio donde habla que la dilatación mayor a 5
podría ser considerada para cirugía. Fueron más de 3.000 pacientes, casi 4.000, de los cuales 1.500 eran malignos, y de estos la mayoría tenían el conducto pancreático entre 5 y 9.9. Él concluye que la sensibilidad del conducto pancreático mayor a 5 es inclusive mejor que la de 10 milímetros, a expensas de la especificidad. Inclusive, pues como vemos aquí, 5 para displasia es 72 y de 10 es 35. Es incuestionable que si el conducto pancreático es mayor a 10, es una indicación de cirugía. Pero hay que tener en cuenta el punto de corte es de 5, que es altamente sensible para detectar displasia o carcinoma invasor, pero siempre individualizando a los pacientes, teniendo en cuenta cuál es su edad, las comorbilidades, si tiene o no asociado otros factores de riesgo, porque solo tener un conducto pancreático de 5 sin otro factor de riesgo, pues no es necesario llevarlo a cirugía por lo general. ¿Qué otras ayudas diagnósticas tenemos? Tenemos el análisis de los biomarcadores. El ACE, cuando está por encima de 192, nos ayuda a discriminar si es un mucinoso o no mucinoso, pero no ayuda a discriminar entre un quiste maligno o benigno. Tenemos también las amilasas no siempre están elevadas en los intraductales, y en los serosos, por lo general, van a tener niveles bajos de biomarcadores o de amilasa. Y también está la citología puede ser diagnóstica, pero tiene una sensibilidad muy limitada por la baja celularidad. Esta se utiliza principalmente cuando hay características preocupantes para ayudar a tomar conductas adicionales, y no se hace un sobreuso de la citología porque en realidad pues no va a tener un beneficio comprobado. Entonces la pregunta es, ¿todos los intraductales se deben de operar? Todos los quistes intraductales laterales que se operan, que son menos del 5% de estos, se les hace la histopatología y solo tienen carcinoma invasivo y displasia de alto grado el 30% y carcinoma invasor el 18%. Es decir, estos pacientes por lo general sale el quiste cuando ya están pues, en una edad muy avanzada y la progresión es muy baja, es menos del 1 al 7%. Entonces se apoya principalmente en estos pacientes el manejo conservador, en los pacientes que no tengan características que vayan a predecir un carcinoma invasivo. Si hay indicaciones absolutas de cirugía y es que tenga alto riesgo o que tenga características preocupantes que haya cambiado en el seguimiento. Es decir, yo empecé con un conducto en 7 y a los 6 meses ya está en 10, en 12, pues con un aumento muy rápido. A estos pacientes pues, son los que uno consideraría que de pronto sí va a requerir una cirugía. Entonces, ¿cómo se debe tomar la decisión para operar a estos pacientes? Individualizar, saber cuál es la expectativa del paciente, las comorbilidades y en qué parte está ubicado el quiste. En cambio, el de conducto pancreático, los resecados, si tienen una alta tasa de carcinoma invasivo y displasia de alto grado, y de invasor hasta un 43%, con unas altas tasas de supervivencia a los 5 años. Entonces, los pacientes con conducto principal se llevan todos a cirugía cuando tienen estigmas de alto riesgo, y siempre el objetivo es la extirpación completa del tumor con un margen negativo. ¿Qué cirugía se les debe hacer? Todo depende del sitio y de la extensión de la enfermedad. Se puede hacer el Whipple, que es más o menos el 70% de estos procedimientos, porque casi todos están ubicados en la cabeza del páncreas. Se puede hacer una pancreatectomía distal con o sin esplenectomía, o se puede hacer una pancreatectomía total. Tener en cuenta que siempre la cirugía va a ser con intención oncológica, que cuando se está haciendo la cirugía se debe enviar un margen a congelación, y si este me reporta una displasia de alto grado, se debe seguir con la resección, y siempre se debe hacer linfadenectomía. Ya después de todo esto, ¿cómo se le debe hacer el seguimiento a estos pacientes? Entonces yo definí que mi paciente no tiene indicación de cirugía de rama lateral y le va a hacer el seguimiento. Se hace con la clínica, con el CA19-9 y con imágenes que no sean radiantes, como es la resonancia o la ecoendoscopia. En el primer año se hace cada 6 meses y si no hubo ningún cambio, se sigue cada año hasta que el paciente sea apto para cirugía. Hubo un tiempo en que decía que se debería de parar este seguimiento a los 5 años, pero múltiples estudios pues dijeron, pues el resultado fue muy contundente, que inclusive por encima de los 5 años aumenta el riesgo. Antes de los 5 años fue era 4.3 y después 5.5, y de carcinoma invasor era el 2.4 y posterior de los 5 años era casi el doble de 4.4. O sea, el seguimiento se debe hacer casi que de manera indefinida hasta que el paciente sea apto para cirugía.
Los pacientes que se operan también se les debe hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque puede haber recurrencia a esos pacientes hasta un 5 a 10%, inclusive hasta el 8% de los pacientes con márgenes negativas. ¿Cómo se hace ese seguimiento? Pacientes de alto riesgo, que son los que tienen antecedentes familiares de adenocarcinoma de páncreas o que tuvieron un margen quirúrgico positivo para displasia, se va a hacer 2 veces al año con una resonancia o una ecoendoscopia. El resto de pacientes que no tengan estos factores de riesgo se hace anualmente. Y si hay una recurrencia, pues ya se define la resección adicional que se le va a hacer. Hay otros pacientes, que son los pacientes que tienen la indicación de cirugía, pero por alguna razón no fueron operados. De eso también hay estudios donde miran pues cuál es la sobrevida de ellos. Por lo general, los pacientes en estos estudios que encontré no se llevaron a cirugía, porque el médico no lo recomendó, o porque el paciente no quiso, o por las comorbilidades no era apto para ello. Y ellos encontraron que la sobrevida a los 5 años era general del 81% y específica hasta el 90%, teniendo en cuenta que los pacientes que tenían características preocupantes sobrevivían hasta el 96%, pero los que tenían estigmas de alto riesgo, el 40% sí fallecían en el seguimiento. Además, como lo venía diciendo durante toda la charla, lo principal para yo saber que pronto el paciente tiene una displasia de alto grado o una malignidad es el conducto pancreático mayor a 10 o que el nódulo humoral me realce más de 5. Los pacientes que tenían estas dos características, tenían la sobrevida del 60% versus el 95% de los que no tenían ninguna de estas características. Y solo los que tenían un nódulo mayor a 10 milímetros, la sobrevida era el 77%. Cabe decir pues que por lo general los pacientes en el seguimiento murieron por otras causas diferentes a estos quistes. Entonces no son pues como tan malos. Un resumen de lo que acabo de decir, estas son las guías internacionales. Entonces a mí me llega un intraductal, yo tengo que mirar si el paciente tiene algún estigma de alto riesgo. Si lo llega a tener, es candidato para cirugía, si es pues apto para ello. Si no lo tiene, tengo que mirar si tiene las características preocupantes. Si llega a tener alguna de estas características, se sugiere siempre hacer una ecoendoscopia. Y si ya esto me define que tiene alto riesgo de que sea maligno, se debe llevar a cirugía. Si esto no, yo no quiero hacer seguimiento, ya se hace el seguimiento como se los acabo de explicar. Como conclusiones, sabemos que las neoplasias quísticas pancreáticas en su mayoría son diagnósticos incidentales y esto ha ido aumentando en el último tiempo por el aumento de la realización de imágenes, que es una entidad clínica desafiante porque tiene un comportamiento muy variable entre enfermedad benigna y maligna. Es importante conocer las características de cada una de ellas porque su manejo difiere. Las neoplasias mucinosas intraurtales laterales como tal tienen un bajo riesgo de progresión, pero por el contrario, las de conducto principal y las mixtas sí son más propensas a volverse malignas, por lo cual el manejo adecuado de ellas es crucial para la prevención de la progresión. Como lo dije, los estudios indican que lo más importante es tener una dilatación del conducto pancreático y un nódulo humoral con realce para predecir la displasia de alto grado o malignidad. Siempre contar con un grupo multidisciplinario para el manejo de estos pacientes, radiólogo, patólogo, el gastro que nos haga la ecoendoscopia y como siempre individualizar cada paciente, saber quién es apto, quién es no, según sus comorbilidades. Muchas gracias.